Si bien es cierto que en la actualidad existen muchas personas que padecen serios problemas de ansiedad, los cuales arrastran incluso durante varios años, no podemos dejar de lado que también muchas personas han logrado superar la ansiedad y creo personalmente que muchas veces no nos detenemos a reconocer qué cosas o qué les funcionó a estas personas para salir de ella. Y es que siempre hay una mayor tendencia a concentrarnos en los problemas más que en las soluciones o las alternativas. Por eso, el día de hoy quiero ofrecer desde mi experiencia profesional las actitudes, conductas o pensamientos que sé que muchas personas que padecían ansiedad pusieron en marcha y que permitieron que luego de un tiempo su problema se reduzca a su mínima expresión o que incluso desaparezca. Así que vamos con esa lista. Número 1. La maniobra de aprender a reducir la cantidad de tiempo e información que buscan en Internet respecto a su problema. Si bien al inicio hacer esto puede ser beneficioso, ya que permite conocer la ansiedad y sus diferentes manifestaciones, hay quienes en esa búsqueda de información pasan el límite y buscan tantas veces que sin querer ayudan a que la mayor parte del día piensen en su problema y que incluso empiecen a anticiparse que tendrán síntomas nuevos e incluso más preocupantes. De tal manera que estas personas se ponían un límite, por ejemplo, podían buscar información respecto a su ansiedad un máximo de 2 veces al día y cada vez un máximo de 10 minutos. Al imponerse ese parámetro, empezaban a cobrar cierto dominio sobre su problema. Número 2. Limitarse en cuanto a pedir ayuda o la compañía de alguien. Esto debido a que la persona que padece ansiedad en ocasiones suele buscar la presencia de familiares o personas que le brinden esa seguridad de que todo estará bien. Y si bien eso puede ser entendible y necesario, esta búsqueda de personas con el tiempo, si no se controla, genera dependencia, lo cual aumenta la posibilidad de experimentar ansiedad ante la sensación de soledad o abandono. Y algo más imperceptible es que la persona internamente, cada vez que pide ayuda, llega de manera indirecta a la conclusión de que sola no podrá con el problema y que siempre será necesaria la compañía y ayuda de alguien. Entonces, estas personas se propusieron que cada vez que les provoque pedir la compañía o el apoyo de un tercero para así sentirse seguros, debían pensar que afrontar solos esa situación era una oportunidad para comprobar qué tan fuertes eran mentalmente y así seguir mejorando. Estrategia número 3. Muchas de las personas que superaron la ansiedad tenían la capacidad de identificar bien los momentos en los que eran valientes o fuertes y superaban sus miedos o ansiedad. Y es que muchas veces cuando una persona padece una problemática psicológica, es muy proclive a no darse cuenta o a no valorar los pequeños momentos en los que tiene un buen afronte y tiende a despreciar las cosas buenas que hace, concentrándose mucho más en lo que le falta o en aquello en lo que falló. Es como un sesgo que tiene. De tal manera que aquellas personas que tienen la capacidad de identificar sus pequeños progresos y valorarlos, empiezan gradualmente a hacer la diferencia, puesto que al reconocer van identificando el camino para alcanzarlo y van haciendo más repetitivo ese camino y de tal manera superan el problema. La número 4 sé que va a sorprender a muchos y hasta les parecerá una locura, pero otra acción muy útil es que muchas personas que han superado intensos y repetitivos episodios de ansiedad en un momento determinado, ya cansados de no poder hacer una vida funcional, han decidido arrojarse a los brazos de la ansiedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que estas personas se dieron cuenta que llevaban ya tantos años sufriendo el problema y concluyeron que la ansiedad no los iba a matar como siempre se lo imaginaron, porque, pero que sí les iba a impedir hacer muchas cosas que querían. Reconocieron que la ansiedad no es algo mortal, pero sí algo que les iba a robar la oportunidad de ir a lugares o de hacer muchas cosas que siempre querían hacer. Y si hay algo que nunca regresa, pues eso es el tiempo. De tal manera que estas personas, al ver esa situación, decidieron arriesgarse a ir solos a determinados lugares que antes los ponían muy ansiosos, por ejemplo, lugares muy concurridos. E incluso algunas de estas personas cuya ansiedad se asociaba con síntomas parecidos a los de un desmayo, llegaban a aceptar que a lo mejor se iban a desmayar, pero que más allá de eso tampoco pasaría. Incluso buscaban caminar por lugares por donde si se desmayaban al menos caerían sobre algo que no les haga daño. Y pensaban que además seguramente alguna persona les daría apoyo hasta que despierten. Al plantearse las cosas de este modo,
que parece un poco loco y que muchos dirían están llamando a la ansiedad, lo que lograban era que la ansiedad ya no se haga presente. Curiosamente, contradictoriamente, al aceptarla ya no se hacía presente. Si nos damos cuenta, aunque parezca esta una cuestión exagerada, lo que acabo de mencionar y describir implica aceptar la presencia de la ansiedad. Y cada vez que uno acepta una emoción, ésta va disminuyendo. Y mientras más se intenta controlarla o eliminarla, ésta, por el contrario, se hace más fuerte. Por este motivo es que esta estrategia de afrontamiento le sirvió a tantas personas que ya estaban hartas de su ansiedad. Número 5. Es un arte alcanzar los sueños, pero también es un arte aceptar cuando estos no se van a cumplir. Muchas personas sufren por cosas que no salieron o no salen como ellos quieren. Si bien es cierto que no es saludable caer en el conformismo, a veces es necesario aceptar que algo que uno deseaba no se podrá concretar, que no se podrá realizar. Creo que casi todas las personas tenemos metas que por algún motivo u otro no se lograron, y lo que queda es reemplazarlas por nuevas metas que impulsen nuestra vida y dejar de aferrarnos a lo que no se pudo, a lo que no se hizo, a lo que no se logró. Número 6. No contaminar su vida con las expectativas o críticas ajenas. Estas personas se dieron cuenta que el origen de su ansiedad era pretender hacer cosas que tengan conformes a terceras personas, o querer lograr cosas para impresionar a terceras personas, de tal manera que cargaban con mucho peso sobre sus espaldas y era un peso que ellas mismas se imponían. De tal manera que cuando decidieron enfocarse únicamente en lo que ellos querían y quitaron en la medida de lo posible expectativas ajenas, pudieron aligerar su carga, o sea, disminuir su estrés. Esto a su vez se relaciona con aceptar que no vamos a agradarle a todo el mundo y que además debemos aprender a separar lo que la gente espera o quiere de nosotros de lo que nosotros realmente queremos para nosotros mismos. Recordemos que hay mucha gente que confunde y mezcla y ya no sabe diferenciar entre lo que los demás quieren y lo que ellos mismos quieren. A veces la misma familia o seres queridos nos plantean cosas o esperan cosas de nosotros que representan una gran carga y que finalmente no sabemos cómo sobrellevar. Número 7. Limitar el tiempo que le dedicaban a fantasear. Acá hago un paréntesis y es que una persona muy propensa a fantasear es también alguien muy sugestionable, de tal manera que muchas de las personas que sufren de ansiedad son proclives a pasarse el tiempo fantaseando, imaginando escenarios futuros y llegar a sentir como si ya los estuvieran viviendo, y en ese proceso hasta pierden la noción del tiempo, de tal manera que pueden pasarse 2 o 3 horas y sentir como si solamente hubiesen pasado 10 minutos mientras fantaseaban. De tal manera que aquellas personas que decidían darle un límite a sus fantasías, digamos un máximo de media hora, y que luego debían ponerse a hacer alguna cosa que sea importante para ellos, empezaban a recuperar las riendas de su vida y por lo tanto la ansiedad se iba haciendo pequeña. Recuerden hacerse esta pregunta cuando se descubran a sí mismos fantaseando. En lugar de estar aquí imaginando cosas, ¿qué cosas pendientes o qué actividades pendientes tengo? ¿O qué actividad agradable puedo hacer? Recordemos que la acción frena a la fantasía. Número 8. A muchas personas les sirvió el deporte al aire libre. El cansancio físico propiciado por la actividad deportiva permitía un mejor descanso por las noches y el solo hecho de dormir mejor generaba que el resto del día se sientan bien, porque sus síntomas de ansiedad eran menos intensos. Pero no solamente porque el deporte les permitía dormir mejor, ojo, sino que también porque les permitía ampliar su círculo social. Y por lo tanto, al ampliar el círculo social, puedes tener nuevas perspectivas, porque al rodearte de personas, cada persona te da una perspectiva distinta frente a la vida. De tal manera que, al tener perspectivas distintas, puedes tener otra forma de ver un problema, ¿sí? Cuando uno recibe perspectivas ajenas de otras personas, a veces se da cuenta que hay personas que afrontarían de manera diferente los problemas que uno tiene. Y reconocer que hay otras maneras de afrontar, otras perspectivas, es una manera también de hacer frente a la ansiedad y hacer frente a la vida. Bueno, espero que algunas de estas ideas les sean de utilidad. Nos encontramos en un siguiente podcast. Se despide Walter Vargas. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.